estamos de regreso. Recuerden, las vías de comunicación aparecerán en sus pantallas para mandar saludos a todo quien quieran, si quieren hasta China, Bélgica, Brasil, a donde sea. Estamos de regreso con Mario Filio y nos iba a platicar un poquito de estas trabas que a lo mejor algunos productores, directores te empiezan a poner al momento de grabar. Por ejemplo, no sé, que te llegan a pedir, oye, dame este tono pero rosa. Sí, no, eso en realidad, pues más que trabas son como que el día a día de nuestro trabajo. Es lo que mucha gente no se prepara para ello o no lo entiende. Tú puedes tener mucho talento para hacer caracterizaciones, para actuar, para manejar tu voz, pero en este negocio yo creo que es un 60% de... No, yo me atrevería a decir que menos. Igual un 50-50 tu talento contra la capacidad de las relaciones públicas y el conocimiento y entendimiento del director, ¿no? El entendimiento hacia el productor, ¿no? Entonces, tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si no entiendes lo que te están pidiendo, pues de nada te sirve, ¿no? O sea, si tú no puedes mantener un diálogo y de veras involucrarte y hacerte parte de la producción, no lo vas a entender. Por ejemplo, te digo de los muchos productores que te manejan esas ondas de dámelo más rojo, dámelo más verde, ¿no? Entonces, si tú no entiendes qué querría decir dámelo más rojo o dámelo más verde, pues la verdad te estás metiéndote en una bronca. Es como el túnel del tiempo. ¿Sabes cuándo empiezas? No sabes cuándo terminas ni de dónde sales, ¿no? Es difícil llegar a entenderlos a los productores. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a que te hayan pedido algo que se te haya complicado mucho? Hubo un proyecto muy divertido en los 80s que hice los Yelocos Coca-Cola, no sé si los recuerdan. Sí. Entonces me tocaban hacer más de 20 personajes diferentes y todos ellos tenían una carta creativa que describía sus características psicológicas, físicas, emocionales. Entonces fue uno de los retos más padres que recuerdo, el tratar de hacer cosas como una voz amarilla o una voz más roja, o esas cosas en que te pedían que el personaje fuera más rojo, más redondo, más, ¿no? Entonces es muy divertido y es todo un reto cumplir los caprichos y poder de alguna manera hacer justo lo que se necesitaba en el momento, ¿no? Y en cuanto a esas voces, sabemos que en tu trayectoria has manejado voces, pero como millones de voces, ¿no? Esos tonos, ¿cómo puedes llegarlos a hacer? ¿Tú cómo te mentalizas para llegar a hacer esos tonos? ¿Tú te imaginas siendo ese personaje? Sirve mucho la dirección, y la carta creativa es uno de los elementos más interesantes para nosotros. Nos ayuda mucho a conocer cómo reacciona un personaje ante ciertas circunstancias, cómo es físicamente, ¿no? Eso es de las cosas más interesantes. Por ejemplo, si te hablan de un personaje flaco, o te hablan de un personaje gordo, o te hablan de un personaje azul, o te hablan de un personaje rojo, ¿no? Esos elementos son los que nosotros necesitamos. Además de que debes tener un buen oído, ¿no? Tener buen oído para poder modular tu voz. Mucha gente piensa que los que nos dedicamos a esto tenemos muy buena voz, y yo creo que más bien tenemos muy buen oído, o debemos tener muy buen oído, tenemos que desarrollar un buen oído, porque mi oído es como el paladar para el chef, así es el oído para el intérprete. O sea, si yo te digo con qué cocina un chef, si les pregunto con qué cocina un chef, a lo mejor me dicen, pues con las manos, ¿no? Entonces cocina mejor un chef con las manos más grandes o con las manos más chicas. ¿Cómo lo hacemos? O es el buen gusto y es el paladar del chef con el que mezcla los elementos. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi herramienta de trabajo, no es mi voz, es mi oído. Y en función de que yo sepa utilizar mi oído para modular mi voz, voy a poder dar las intenciones e inflexiones que un personaje requiera, como una voz para un personaje chiquito, o más rojo, o más grande, o más viejo, o más joven, o más locochón, ¿no? Entonces todo esto lo vas usando conforme a las características físicas. Un caso muy claro de esto es el Rey Julien de Madagascar, que me preguntaba, ¿no? Cuando hice el casting me dijeron, necesitamos un personaje que es isleño, es de una isla que se llama Madagascar, y Sasha, ¿cómo se llama? El Boran,
Borat. Borat lo hizo jamaiquino. Entonces el equivalente para nosotros pues sería como cubano, como puertorriqueño y una mezcla de veracruzano, ¿no? Porque de repente el rey se pone bien loco y grita y así, ¿no? Entonces mezclando esos elementos y utilizando mi oído para saber cómo habla un cubano. Si yo te pregunto cómo habla un cubano, pues recurres a la imagen, ¿no?, que tienes en la mente. Sí, Oye, como te metes al cubano, personaje. recuerda cómo habla un cubano, chico, que no habla igual que un argentino. O sea, no es lo mismo decir un argentino o decir un español que decir un cubano, chico, ¿no? O como habla un puertorriqueño, ¿no? Luego piensa uno en Ricky Martin, ¿no? O cómo habla el veracruzano, bueno. Entonces, mezclando esos elementos hice a Julian y pues ese es el instrumento, el oído, tener desarrollado tu oído. Sí, bueno, es que hablando del Rey Julian, bueno, yo soy fanático del Rey Julian y de esta serie de los pingüinos de Madagascar, donde también está Mario Arbizu. Mario Arbizu, mi compadre, haciendo el skipper. Sí, y de esta, bueno, se arman muy buenas mancuernas y creo que hay una muy buena comunicación entre Mario Arbizu y Sí, y sobre todo el director que se llama Pepe Toño Macías, es un cuate que, híjole, no tiene ni idea lo talentoso que es Pepe Toño. Pepe Toño es el que hace a Mort y hace al pingüino yucateco. Sí, sí, sí. Ese es, bueno, se me fue el nombre. Y Mort es el monito que todo el tiempo quiere agarrarle los pies al Rey Julian, ¿no? Es Cabo. Cabo es el... Entonces hay un entendimiento con el director maravilloso y claro, estamos en el mismo canal. Y G. Dukiewicz, que hace a Kowalski, Mario Arbizu, Pepe Toño y bueno, todo el equipo. Hay muchos actores en esa serie. Sí, es muy padre esa serie. Y esa trayectoria, bueno, también sabemos que hiciste a Goofy. Fíjate que el trabajo con Disney es un trabajo muy especial y es muy padre. Y hacer a Goofy fue un casting difícil y después de muchos años pude tener uno de estos personajes que se llaman los Standard Character Voices, que son los personajes base de Disney como lo es Donald, Mickey, Goofy, y Minnie y Daisy. Pluto, ¿no? Pues no habla mucho, pero ladra, ¿no? Entonces estos castings para ganar estos personajes se llevan mucho tiempo. Entonces antes de que yo hiciera, pues estaba Carlos II, que es un gran actor, estaba don Francisco Colmenero antes, y sé que antes lo hizo don Edmundo Santos, el padre del doblaje para Disney, que trajo casi todo el doblaje a México de Disney. Y hacer a Goofy pues fue difícil porque pues la personalidad de don Pancho Colmenero para hacer a Goofy es la que yo conocí cuando era niño, ¿no? Que hablábamos así, oye, Mickey, ¿no? Después Carlos II, ¿no? Que lo hizo demasiado así, ¿no? También con los dientes de fuera. Y a mí me tocó pues encontrar la personalidad de Goofy en un poco de todos ellos. Y tratar de hacerlo muy a mi estilo, ¿no? Que sea un Goofy un poco más creíble con mi tono de voz que no se oiga imitando o copiando a los demás. Entonces es una experiencia increíble hacer un personaje como Goofy, además, ¿no? Es entrañable, o sea, es de agradecerse siempre poder hacer uno de estos personajes tan importantes de Disney. Bueno, regresaremos con películas en las que ha estado, por ejemplo, con Will Smith, que es voz. No, hombre, hay unas bien padres. Bueno, después del corte regresamos con más, sigan aquí en Raycon TV y bueno, regresamos después del corte.